Bienvenido a todos a nuestro programa de Entre Ladrillos con mi querido amigo Eric Cházaro de KW San Miguel de Allende. Vamos a platicar con él, vamos a entender qué está pasando en San Miguel de Allende. Vamos a platicar contigo, Eric, qué está pasando con el sector inmobiliario del Bajío, particularmente en San Miguel de Allende, que sé que tu corazoncito está ahí en San Miguel de Allende y tenemos también a varios clientes de Río Capital que están haciendo negocios en San Miguel de Allende y va a ser un privilegio poder platicar contigo, entender cómo están los retos, cómo están lidiando con el tema de pandemia, de crisis, de retenes, bastantes retos. De Veracruz también se están conectando. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están los ánimos para arrancar, mi querido Eric? Muy bien, Artur, pues con mucho gusto de poder compartir con ustedes pues bueno, platicarles cómo estamos viviendo en San Miguel de Allende, a qué retos nos enfrentamos y sobre todo también quitar algunos mitos, ¿no? Que de repente se corre la voz cuando una ciudad llama tanto la atención, de repente hay mitos que se corren y demás, porque pues bueno, todo el mundo habla hoy en día de San Miguel de Allende. Pusimos junto con Los Cabos, Playa del Carmen, Tulum y San Miguel de Allende, pues bueno, estamos en el mapa internacional y aquí en México pues también se habla mucho de San Miguel. Así es que encantado, Arturo, de estar contigo hoy Entre Ladrillos. ¿Qué onda, Rodrigo de Querétaro? Hola, Diana. Bienvenidos a todos. Ahí se está juntando la banda de Entre Ladrillos. Ya estamos calentando motores. Sí, tienes razón, Eric. Tiene sus pros y sus contras. Estar en una ciudad tan icónica y tan visible a nivel mundial como San Miguel de Allende. Entonces, sí creo que es buen foro para desmitificar, ¿no?, lo bueno y lo malo de San Miguel de Allende. Creo que es un gran foro para hacerlo. También varios de nuestros clientes, ya te he platicado, Eric, están haciendo sus proyectos en San Miguel de Allende, entonces también queremos ver qué onda. Bienvenido, Rodrigo. Tenemos nuestro cliente en común, Cuenca del Bajío, que está con todo, nuestra querida Paola y el tocayo, que también están arrancando su proyecto ahí con mucha asesoría de tu parte, ¿verdad, Eric? Así es, hombre, Arturo y Paola se han sumado a la plataforma de KW Allende pues es interesante, sí me interesa mucho platicar de esa parte del foro, de cómo un desarrollo que tiene su propio equipo de ventas justamente se puede apalancar de una plataforma tecnológica de entrenamiento, consultoría y coaching para poder pues obviamente lejos de perder su identidad, al revés, apalancar a un equipo de ventas de un desarrollo para poder utilizar todas estas herramientas y poder ayudarlos a vender su propio producto mucho más rápido, ¿no? Sí, padrísimo. Ahí creo que ya se conectó Paola. Estamos hablando de ti, Paola. Muy contentos de colaborar con KW y contigo, Eric, para hacer realidad este proyecto maravilloso que ya platicaremos de Cuenca del Bajío. Entonces, bienvenidos todos. Estoy súper contento. Para mí San Miguel de Allende también es una ciudad que está muy cerca de mi corazón y sé que para ti también, Eric. Entonces va a estar buena la plática. Como saben, esto es de platicar, de preguntar. Vamos todos a aprender. Vamos a aprender hoy de Eric, que tiene muchos años en el negocio inmobiliario, tiene muchos años y una gran trayectoria en KW, y él entiendo que vive y su oficina principal está en San Miguel de Allende. Entonces, platícanos un poquito. Está dando las gracias, Paola. Saludos a San Miguel. Ahí vamos con todo, con Cuenca del Bajío. Eh, entonces, platícanos un poquito, Eric, antes para calentar motores, platícanos un poquito de tu trayectoria, de ti en lo personal, de dónde viene esa vena, de ese amor inmobiliario y de cómo, no sé si naciste o de cómo acabaste en San Miguel de Allende. Platícanos un poquito de ti, Eric, para que la gente vea con quién vamos a estar compartiendo espacio entre ladrillos el día de hoy, amigo. Encantado, Arturo, pues mucho gusto. Mira, yo soy originario de la Ciudad de México y como digo por ahí, nadie es perfecto, pero pues ahí me tocó nacer. No, no te creas. La verdad es que muy contento y orgulloso. Nací en la Ciudad de México hasta los 26 años y a los 26 años me vine a vivir a San Miguel de Allende. Estoy por cumplir justamente 17 años de vivir en este maravilloso pueblo y como diría Chabela Vargas, uno nace en donde le da uno la regalada gana o más grosero, nada más que estamos aquí al aire. Y No te limites.
Y pues bueno, sí, llevo 17 años. Mucha gente cree que soy de aquí, porque de aquí me siento, aquí está, como dices, mi corazón. Tengo muchísimos amigos, una trayectoria, o toda mi trayectoria laboral, justamente en San Miguel de Allende, porque me tomé unos añitos para recibirme, me hice muchos viajes, tomar ahí algunos sabáticos, y justamente al terminar yo mi carrera, estudié ingeniería industrial en el TEC de Monterrey, en la Ciudad de México. Desempacadito de la Ciudad de México llegué a San Miguel de Allende y comienzo mi carrera, Arturo, como desarrollador. Yo soy, nazco como desarrollador aquí en San Miguel de Allende, un desarrollo familiar que a lo mejor algunos de ustedes han de conocer, se llama Rancho Los Labradores. Aquí justamente hace 17 años, al llegar yo a San Miguel de Allende, me asocio con mi padre, con mi tío, empiezo yo realmente a trabajar en el área de logística, de compras, en el desarrollo, y poco a poco, a los 6 meses de haber comenzado la construcción del desarrollo, pues levanto la mano para poder encargarme de la comercialización y empiezo a vender un desarrollo en donde, para ser sincero, Arturo, todo el mundo nos decía que estábamos absolutamente locos porque estábamos construyendo un desarrollo en las primeras 10 hectáreas, o en las hectáreas que en ese momento teníamos, un desarrollo residencial campestre, que estaba en ese momento a 20 minutos de la cabecera municipal, sobre la carretera Dolores, y pues todos los inmobiliarios en aquel entonces, en 2004, nos decían que estábamos absolutamente locos de estar invirtiendo y apostándole a un destino en donde, lejos de estar en el centro, pues estábamos prácticamente 15, 20 minutos sobre una carretera que en aquel entonces era una carretera muy peligrosa, muy angostita. Y así comenzó mi carrera inmobiliaria, mi querido Arturo, levantando la mano, empezando a vender el desarrollo yo mismo con mi equipo, con un pequeño equipo de ventas, éramos yo y otra persona. Y muy rápido empezamos a vender. La primera fase se vendió a un año, compramos más tierra, Y y así fue la historia. me imagino, Ari, que cuando empezaste a sentir como esa adrenalina de las ventas y cómo ibas vendiendo, iba avanzando el proyecto inmobiliario, de ahí dijiste, de aquí soy, ¿verdad? Y me imagino, porque ahí sigues, ¿no? Fíjate que sí, hoy en día, ese sueño que empezó en 10 hectáreas, hoy estamos desarrollando 32 hectáreas y con una reserva importante de más del doble, casi el triple. Y fíjate lo que me sucedía, o lo que me sucedió, Arturo. Yo empezaba a promover, obviamente, el destino, promover nuestro proyecto, y mucha gente, principalmente extranjeros, que en ese momento era un destino quizá un poquito más volcado al público extranjero, pues llegaban y me decían: oye, Eric, está padrísimo, nos encanta San Miguel de Allende, sin embargo nosotros sí queremos estar en el centro. Y pues se iban al centro, compraban alguna propiedad y yo no veía nada, y eso es lo que me aventó a abrir mi empresa inmobiliaria, y poco a poco fuimos creciendo en el ramo inmobiliario, ya en la parte de corretaje, y pues naciendo yo como desarrollador, pues especializándonos también en poder promover otros desarrollos con la empresa que hoy dirijo, mi querido Arturo. Oye, padrísimo, Eric, padrísimo. Sí, a veces seguido veo a muchos desarrolladores que son segundas o terceras generaciones, como que es algo que se contagia en las venas. Entonces, qué padre que compartas esa pasión con tu familia, Eric. Eh, Platícanos un poquito de KW, de qué haces en San Miguel de Allende. Entiendo que también tus responsabilidades están creciendo. Platícanos un poco qué haces en KW exactamente para que los amigos puedan entender cómo también trabajar contigo, Eric. Gracias, Arturo. Pues mira, la verdad es que la historia en KW comenzó hace 5 años. Estamos por cumplir 5 años ahora, a principios del año que entra, en febrero. Y ha sido una trayectoria muy interesante. Hoy en día yo soy socio de la franquicia maestra. Soy el director de coaching de alto rendimiento de KW México, un programa que se llama Bolt, en donde justamente lo estamos impartiendo en este momento. Tenemos gente inscrita desde España, desde Nueva York, desde Colombia, y de cada esquina de este país, de México, más de 185 inmobiliarios conectados. Es un curso que dura 7 semanas y yo soy el director de ese programa.
Y Arturo, te doy la noticia y la primicia aquí que justamente el día de mañana oficialmente me convierto en el director regional de KW México en Mancuerna junto con Fernando Aramouni en la Ciudad de México. Él es argentino, tiene una oficina en la Ciudad de México, se llama KW City en el área de Interlomas, toda esa zona norte de la Ciudad de México. Y pues bueno, entre él y yo en Mancuerna nos convertimos en los dos directores regionales encargados justamente de poder llevar la visión de esta empresa, Keller Williams, a todos los rincones de México con unas metas muy interesantes de crecimiento y de sumar inmobiliarios que se quieran sumar a una plataforma de tecnología, de capacitación, de coaching y Muchas felicidades. Eh, Perdón que te interrumpa, Eric. Muchas felicidades. Sí, yo admiro mucho a KW. Tengo muchos buenos amigos en KW. Le he aprendido bastante. Es una firma que admiro mucho por su parte humana. Sé que son también comercialmente muy buenos, pero también siempre entiendo que anteponen la parte humana y eso lo reconozco bastante, mi querido Eric. Quería preguntarte, en este tema que has crecido tanto en KW, eh, ¿cómo ves este tema del corretaje inmobiliario y cómo KW está cambiando el paradigma de cómo hacer negocios en México? Platícanos un poquito de esa parte. Claro. Pues mira, la verdad es que es muy interesante. Yo comencé mi carrera totalmente autodidacta y sabemos que los inmobiliarios en México, pues nos enfrentamos justamente a tener que hacerlo de esta manera porque hay pues pocas opciones realmente de entrenamiento y capacitación. Y me encuentro con una marca que pues hoy en día es reconocida como la marca número uno de entrenamiento a nivel mundial en el área, obviamente, de bienes raíces, que entra a México hace 6 años, prácticamente en el 2014, y que hoy en día, Arturo, te cuento además con mucho gusto que KW México, en una alianza con una universidad de Aguascalientes, acabamos de lanzar este año 2020 justamente la Universidad de KW México, en donde estamos ofreciendo 6 carreras inmobiliarias, 6 carreras con grado universitario, con grado de licenciatura. Wow. Estamos lanzando también la prepa y se lanzaron en esta primera generación un posgrado que viene a partir del año que entra, pero son 6 carreras en grado licenciatura muy, muy, muy interesante, muy importante, que viene a aportar de esta manera al país, mi querido Arturo, y que pues bueno, se convierte en una oferta también muy interesante para seguir profesionalizando el gremio de esta manera. Independientemente de que en Estados Unidos obviamente somos una universidad y que todos los programas de justamente entrenamiento en las mejores prácticas, pues hoy se imparten en nuestras oficinas. Nosotros le llamamos market centers porque pues son como centros de mercado en donde el corazón es justamente una sala de capacitación en donde caben de 40 a 60 personas y en donde justamente trabajamos todos los días en el entrenamiento de los empresarios que deciden unir su carrera a nuestra empresa, Arturo. Padrísimo. No, pues muchas felicidades, Eric. Te deseo mucho, mucho éxito y que siga creciendo tu carrera en KW y que KW México también siga transformando este negocio de corretaje inmobiliario también en un negocio también muy humano. Nos pregunta César que cuáles son las 6 carreras, eh, Eric, si nos puedes compartir. Claro que sí, mira, las carreras en sí es el tronco común de una carrera de gestión de negocios y tienen las especializaciones. Una especialización es justamente en la gestión inmobiliaria, otra especialización es en marketing, comercialización inmobiliaria, otra carrera es en la parte de finanzas inmobiliarias, etcétera, todo basado sobre una plataforma de crecimiento humano, ¿no? Esa es la estructura. Pueden visitarnos en kwmexico.university y ahí viene toda la descripción de esta oferta que estamos en este momento ofreciendo. Y también la prepa, Arturo, es increíble. Yo me quedé muy impresionado cuando fui consejero nacional de AMPI en el área de tecnología, fui vicepresidente en el año 2015 y 2016 y una de las estadísticas que más me llamaba la atención
es el altísimo porcentaje de inmobiliarios en México que tienen la prepa trunca, que no han terminado la prepa y que pues obviamente no pueden entonces ni siquiera aspirar a un grado de licenciatura, ¿no? Entonces, bueno, los números son espectaculares, ¿eh? O sea, es arriba del 70-80% de los inmobiliarios en México que pertenecen a AMPI que no han terminado la prepa, ¿no? Pues bueno, Wow. imagínate, eso es el reflejo de los inmobiliarios en general en el país, ¿no? Entonces estamos ofreciendo las dos cosas, la prepa y las licenciaturas. Oye, amigo, y preguntaban si era presencial y virtual o... Fíjate que es una cuestión dual, porque la cuestión es muy interesante, porque es una universidad que se especializó en la educación a distancia. La educación a distancia es un paradigma. Fíjate que me recibí en el año 2003, diciembre, y fuimos de las primeras generaciones en el TEC de Monterrey en donde nos tocó comenzar a tener esta educación a distancia. Y el problema era que te trataban de dar clases con la educación tradicional a través de una plataforma y pues no funcionaba porque estabas ahí enfrente de una Claro, computadora con un maestro que trataba de dar su clase a distancia y pues realmente el aprendizaje no se daba. Hoy en día la educación a distancia tiene mucho más que ver con el desarrollo de competencias laborales a través de videos, de lecturas y de poder ir y demostrar que estás haciendo o estás obteniendo las competencias. Entonces, te diría yo que es ambas, Arturo, porque estudias la carrera en el momento que tú quieras, está abierta, tienes ciertos tiempos para ir cumpliendo los módulos y toda la parte práctica la puedes hacer en alguna de las 40 oficinas que tenemos hoy en día dentro de Keller Williams en México. La idea es que obviamente vamos a seguir creciendo, tenemos una visión de llegar a 100 oficinas en los siguientes 6 o 7 años, pero hoy en día hay 40 oficinas ya en donde tu parte práctica para poder aterrizar esta parte del negocio inmobiliario, pues lo puedes hacer justamente en Keller Williams y poder ya meterte al día a día del mundo inmobiliario, en donde pues llevas otro tipo de entrenamiento de la Universidad de KW de Estados Unidos, ¿no? Entonces es un complemento muy interesante. claro. Ah, pues felicidades también, padrísimo. Ahora sí vamos a entrarle a la parte inmobiliaria de San Miguel de Allende, mi querido Eric. Platícanos un poquito del contexto. Obviamente me interesa saber cómo están enfrentando los retos en los proyectos que tú sabes, pero si quieres vamos más un poquito antes, Eric. Platícanos 2020, cómo está en general San Miguel de Allende y cómo estos proyectos están enfrentando los proyectos, pero vámonos poco a poquito. Si quieres, darnos un contexto, ¿qué está pasando en San Miguel de Allende en términos generales, por favor? Claro. Pues mira, Arturo, primero entender un poquito el contexto justamente de San Miguel de Allende. Es una ciudad pequeña, es una ciudad que ha tenido un crecimiento de un 15 o 20% en tan solo 17 o 20 años y sin embargo pues sigue siendo una ciudad muy pequeña, ¿no? O sea, estamos hablando de 90,000 personas en la cabecera municipal y cerca de 70,000 personas en las comunidades rurales. Es un municipio muy extenso y pues que vive sus propios retos por estas grandes extensiones. Hay partes dentro del municipio en donde te puedes tardar hasta 3 o 4 horas en llegar a una cierta comunidad y poder darle un servicio médico, un servicio pues a los niños, ¿no? Y por el otro lado, pues tienes dentro de una cabecera municipal de 90,000 habitantes, pues tienes una verdadera ciudad muy cosmopolita que se ha venido a complementar con una comunidad extranjera que vive aquí de tiempo completo, lo cual genera comunidad y que hace que San Miguel de Allende pues se haya convertido en un destino que ofrezca muchísimas cosas, Arturo, pues que otras ciudades incluso que pudieran ser mucho más grandes no ofrecen como San Miguel de Allende, ¿no? Y me refiero a una oferta gastronómica de clase mundial, una oferta de servicios, obviamente hoteleros, muy importante, arte, cultura, galerías, festivales de música, festivales de baile, festivales artísticos. Y pues bueno, eso lo ha convertido en un destino muy atractivo para venir a vivir. Cuando tú tienes una comunidad viva de esta naturaleza en donde la gente quiere vivir, pues tienes obviamente una demanda importante y eso lo hace un destino inmobiliario pues muy interesante porque hay una demanda
que en muchos de los lugares de San Miguel de Allende, te diría que no todo el municipio, pero es dolarizada. Y entonces, pues eso ha hecho que San Miguel de Allende se haya convertido en un destino muy deseable, ¿no? Prácticamente por oferta y demanda. Y es interesante conocer, no sé, Arturo, si tú sepas, cómo nace una cultura, o perdón, una comunidad extranjera en San Miguel de Allende. No, no, ¿No? platícanos. Fíjate que en los años 70, justamente después de la guerra de Vietnam, empieza a llegar muchos americanos que pues son gente principalmente en el tinte artístico, empiezan a venir a San Miguel de Allende, encuentran una población pues muy pequeñita en los años 70 y es un americano con una visión muy interesante que se llama el señor Stirling Dickinson, que en un edificio antiguo en el centro histórico, que en ese momento era incluso como las afueras del centro histórico, los límites del centro histórico, funda una escuela de arte que se llama el Instituto Allende, en donde empiezan a impartir clases de arte. Y él logra que el gobierno de Estados Unidos, a todos los retirados de la guerra, puedan venir a tomar algunos créditos de la universidad en este Instituto Allende, en donde se imparten clases de pues, pintura, arte, joyería y demás. Y eso empieza a hacer que la comunidad extranjera empieza a crecer en San Miguel de Allende, empieza a vivir en San Miguel de Allende, y poco a poco esa comunidad va atrayendo a más extranjeros, en este caso principalmente norteamericanos, porque hay que saber que hay otros destinos en México en donde hay europeos o hay más canadienses, en este caso en San Miguel de Allende la gran mayoría son extranjeros norteamericanos. La presencia de esta comunidad extranjera pues empieza a demandar servicios y pues se da de una manera natural, ciertamente corta, estamos hablando de 30 o 40 años, pero empiezan a demandar pues mejores lugares en donde comer, empiezan a demandar mejores lugares en donde hospedarse cuando vienen sus familiares, mejores servicios, y eso empieza justamente a desarrollar una comunidad extranjera que vive de tiempo completo en San Miguel de Allende. Y a diferencia de una comunidad que no vive de tiempo completo, Arturo, lo que se genera es justamente una comunidad que está inmersa con los mexicanos, porque esta comunidad extranjera, aún siendo una ciudad muy pequeña, pues juega un papel muy importante como motor económico de San Miguel de Allende porque brinda empleos en todos los diferentes ámbitos. Y bien interesante, Arturo, San Miguel de Allende es una de las ciudades del país en donde existen más organizaciones sin fines de lucro, de voluntariado. Y esas organizaciones están siendo dirigidas, lideradas por justamente la comunidad extranjera, y eso ha hecho que no exista un desgarre social, sino al contrario, el extranjero americano en San Miguel de Allende es pues bueno, abrazado por la comunidad mexicana y se ha hecho una sinergia e historias increíbles de pues realmente una comunión muy padre entre las dos, Arturo. Qué padre, te felicito. Se escucha todo el amor que le tienes a San Miguel de Allende. Y si hablas como oriundo de ahí, tal cual. Qué padre, mi querido Eric. Ahora platícame qué está pasando ya en materia de... Sé que tu fuerte es la parte de desarrollos de vivienda, aunque me imagino que sabes de muchas otras cosas. Los proyectos que estamos viendo también de nuestra cancha ahí son de vivienda y platícanos cómo está ahorita con todos estos retos que vivimos este año de locos, San Miguel de Allende, cómo están enfrentando, cómo están acompañando estos desarrolladores con tantos retos, porque tenemos el reto de la inseguridad, tenemos el reto de la parte económica, tenemos el reto de, sé que han ido retenes también para acceder a San Miguel, entonces, sé que si no es una es otra, entonces sí ha sido un año de muchísimos retos. Platícanos qué está pasando con todos estos retos y con los proyectos inmobiliarios que estás viviendo ahorita en San Miguel, amigo. Claro. Pues mira, la verdad es que una cuestión muy interesante de entender también el contexto de San Miguel de Allende. Estamos en el Bajío mexicano, en el estado de Guanajuato, uno de los estados que está levantando la mano, un liderazgo que aunque ha sido azotado por la inseguridad,
pues sigue siendo un estado en crecimiento económico muy importante. Tenemos retos muy importantes en el estado, en municipios incluso cercanos a San Miguel, como puede ser Celaya, Los Apaseos y demás. Sin embargo, San Miguel de Allende se ha mantenido como un destino muy seguro. En el cambio de sexenio y cada cambio, diría yo, de administración, ha habido algunos ajustes, obviamente, de, pues bueno, los cuerpos delincuenciales de nuestro estado y de nuestro país que se están o se pelean la plaza. Sin embargo, yo te puedo decir que esto que sucedió justamente hace 2 años, cuando hubo el cambio de gobierno federal, sucedió en San Miguel de Allende y fue muy sonado porque justamente están todos los reflectores sobre San Miguel de Allende. Hoy en día San Miguel de Allende, y bueno, fue algo que duró muy poquito tiempo, San Miguel de Allende sigue siendo un destino muy seguro. Y te diría yo que es justamente por esta comunidad que existe en donde lo que existe es comunidad, ¿no? O sea, no existe ese desgarre social, esa apatía, sino más bien existe justamente una comunidad viva que contribuye, que está en aportación y cuida la ciudad de una manera muy importante y pues bueno, eso se ha mantenido de esa manera. Viene obviamente la pandemia, el año 2019 fue un año un poquito complejo, por el tema de percepción de seguridad, y entra el 2020 con esta pandemia a partir del mes de marzo. Y sin embargo, pues bueno, el mercado inmobiliario no ha parado. Arturo, yo te puedo decir que vamos a terminar un 2020 con números incluso superiores a los que tuvimos en 2019, que fue un año que tuvo una caída respecto a 2018 importante. Y sin embargo, justamente yo te diría que también San Miguel de Allende, por un concepto en donde existe quizá más clase media o quizá una proporción distinta del reparto de la riqueza entre la población de los 90,000 habitantes que viven, es también una ciudad que tiene quizá un nivel de conciencia más alto. Nos hemos mantenido como una ciudad muy sana referente al COVID-19, porque se actuó de manera más responsable o un poco más responsable, digamos, que en otros municipios y ciudades. Y esta parte de los retenes, pues es un esfuerzo de las autoridades de poder cuidar a la población y cuidar la economía también, ¿no? De San Miguel de Allende. Somos una ciudad que si bien no es el motor, y eso es bien interesante conocerlo, Arturo, el Producto Interno Bruto más importante del municipio no es el turismo, sin embargo sí es el que más derrama genera, y por eso las autoridades lo han cuidado, y pues bueno, hoy en día sí se está buscando que la gente que venga a San Miguel de Allende, pues número uno, venga con cubrebocas, y número dos, tenga una reservación y no venga simplemente nada más a pasear y a poder quizá ser irresponsable en este sentido y venir y contagiar, sino que pues sea una persona a quien se le preguntó, se le va a recibir en un lugar que no tenga, bueno, se mide la temperatura en estos retenes y bueno, son retenes muy ágiles, ¿no? También, obviamente, en alguna situación se ha llegado a hacer alguna cola de 2, 3 kilómetros, sin embargo, yo que entro y salgo, voy a Querétaro muy seguido, voy a León, Guanajuato, que ahí tengo otra oficina de Keller Williams, no hay ningún problema en entrar, no te tardas más de 5 minutos, ¿no? O sea, comparado, por ejemplo, con los tráficos que estoy acostumbrado también de ir a la Ciudad de México, pues no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Está bien, Eric. Oye, platícanos antes de entrar como en los retos específicos. Decías que también te interesaba desmitificar muchas ideas que le han atribuido a San Miguel de Allende, ¿no? Por ser tan visible. A ver, está preguntando Mundo, ¿qué pasa si solo vas de ida y regreso? ¿Por qué vives en Querétaro? ¿Qué pasa si solo vas de ida y regreso? Porque vives en Querétaro. Ajá. Mira, hay dos maneras. Si vienes de Querétaro o vienes de cualquier otro lado y tienes una reservación, por ejemplo, en algún restaurante, ese restaurante tiene los protocolos en este que los negocios, restaurantes, hoteles han cursado justamente unos protocolos muy importantes de cuidado que se siguen de manera estricta y tanto los restaurantes como los hoteles, si tú vienes a San Miguel de Allende y tienes una reservación, los negocios te emiten un código QR y en estos retenes lo que están haciendo es preguntarte
Número uno, ¿a qué vienes? ¿Tienes una reservación? ¿Tienes un destino al cual vas a llegar? Te piden el código QR, que llega uno por automóvil prácticamente. Le miden la temperatura a la gente en estos retenes y pues bueno, te dejan pasar para que entres a San Miguel de Allende y puedas seguir apoyando la economía de San Miguel de Allende y disfrutar de todo lo que ofrece nuestro pueblo. Sí hay una exigencia importante de usar el cubrebocas, y pues bueno, esas son las medidas que se están tomando en este momento, Arturo. Estamos todavía en semáforo naranja en el estado de Guanajuato. Hay Okay. pocas camas de hospital en San Miguel de Allende en el servicio público, hay un poco más complementadas en el servicio privado. Sin embargo, pues estamos preocupados porque el nivel de contagios, pues obviamente se ha elevado respecto a la disminución que había estado teniendo en los meses anteriores, ¿no? Ok. Oye, comentabas al principio de la plática de los mitos y de las falsas creencias que le atribuyen a San Miguel. ¿Quieres platicar algo de eso? O no sé si ya lo tocamos. Pues mira, la verdad es que era parte de esto los retenes, ¿no? Yo te diría que de repente he escuchado que casi tienes que traer un Ya. pasaporte distinto para entrar a San Miguel de Allende. Y bueno, hay gente muy mediática, influencers, que con tal de recibir pues likes y gente, pues generan controversias y han hecho algunos temas cuando pues, simplemente los policías en San Miguel de Allende pues les piden que usen cubrebocas y que puedan ser responsables cuidándonos todos, ¿no? Entonces, Ya. pues yo te diría que ese es uno de los mitos. Hay algunos retos que existen hoy en San Miguel de Allende, que yo te diría que es poder mantener o seguir manteniendo un crecimiento organizado, un crecimiento que sea sustentable, en donde sin desinhibir la inversión, el poder seguir pensando qué San Miguel queremos para los siguientes 20, 30 o 50 años, lo que hemos decidido que esta sea nuestro hogar y que siga siendo obviamente atractivo para la inversión, obviamente, sin embargo, el controlar qué tipo de casas queremos, ¿no? Y te lo comento por lo siguiente. San Miguel de Allende era un destino en donde estaba mucho más volcado la inversión extranjera hasta el 2008, 2009, que sucede esta crisis inmobiliaria, que pues bueno, había sido hasta ese entonces la crisis inmobiliaria más importante de la historia del mundo, que era netamente inmobiliaria, no era una crisis generalizada en toda la economía. Y en ese momento deja de venir el principal extranjero, que es Estados Unidos, y atinadamente los gobiernos empiezan a buscar otras opciones y se empieza a desarrollar una industria en San Miguel de Allende que se convierte hoy en día en la industria, pues quizá, pues fíjate que no tengo los datos para ver si es la número uno, porque ahorita te decía yo que la industria número uno de generación de Producto Interno Bruto, no te dije cuál era, pero es la agropecuaria. En San Miguel de Allende Okay. se produce una cantidad muy importante de leche. Es uno de los municipios del país que más leche produce y también se producen champiñones y se producen espárragos y se producen alcachofas, se producen muchas cosas en el campo, hay mucho producto. Pero esta otra industria que nace, Arturo, es la industria de las bodas. San Miguel de Allende se convierte a partir del 2009, 2010, 2011 y de ahí para la fecha para acá, debido a la inseguridad que de pronto surgió en el estado de Guerrero. Acapulco era un destino muy importante para irse a casar, pues bueno, Valle de Bravo también, algunos otros destinos, y San Miguel de Allende levanta la mano, un destino que se ha mantenido muy seguro, muy bonito, muy típico, muy cercano a grandes ciudades de nuestra república, ¿no? Ciudad de México, estamos a 2 horas, 3 horas y media, estamos cerquitita de Guadalajara, estamos muy cerca incluso de Monterrey, de Saltillo, de León, de San Luis Potosí, y se convierte en un destino de bodas. Hoy en día existen bodas en San Miguel de Allende que son bodas de $1,000,000, mi querido Arturo. La hija del expresidente Bush se casó en San Miguel de Allende, grandes artistas, gente de millonarios de la India y lo que tú quieras y mandes. ¿Eso qué hace para la industria inmobiliaria de San Miguel de Allende, que es un fenómeno muy interesante? La oferta hotelera, Arturo, en San Miguel de Allende, se colapsaría en San Miguel en un año sin pandemia, obviamente, si no existiera la oferta
de renta vacacional con Airbnb que hoy ofrece San Miguel de Allende. Simplemente se colapsaría, porque hay fines de semana en donde hay 10 bodas, ¿no? 10 bodas de 5, 6, 600 personas, 1000 personas, ¿no? Wow. Si no existiera esta oferta de hospedaje vacacional, pues simplemente se colapsaría. No sé si tú te acuerdas, y aquí vamos a descubrir un poquito tu edad, mi querido Arturo, de la Pamplonada. Sí, sí me acuerdo. Tengo 46, entonces sí me tocó. Pues mira, no tienes ni una cana como yo, pero fíjate que en las Pamplonadas había una derrama y era de alguna manera el evento que más derrama generaba en San Miguel de Allende. Y era pues un fin de semana de locura en donde, pues mira, la derrama era cuestionable porque veníamos en aquel entonces muchos jóvenes que justamente no teníamos para pagar un hotel o no tenían para pagar un hotel y todos se atiborraban en un mismo cuarto de hotel. Los hoteles subían los precios, ciertamente. Sin embargo, pues bueno, se saturaba el pueblo con cerca de 20 a 25 mil personas. Cuando San Miguel de Allende se convierte en ciudad patrimonio por la UNESCO observa que esa no es una tradición que tenga verdaderamente un arraigo en la ciudad y pues de alguna manera pone como condición el que la Pamplonada pues no se pueda dar. Todo el pueblo se vuelca encima porque hasta entonces, hasta ese momento que fue justamente en el 2008, pues empieza o más bien, existe la amenaza o el miedo de mucha gente de decir, bueno, a ver, ¿cómo es Están posible que molestando un amigo que dice credencial, que todos estamos jóvenes. todos Ya, estamos jóvenes? están contando la historia como que estamos muy rucos, Eric. No, no tanto. Si son los nuevos 30, ¿verdad? Yo acabo de cumplir 33, mi querido Arturo, Ah, mira, tú sí estás chamaco. el martes. Buenísimo. Sí, 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 sí me enteré y te mandé felicitar. Así es. Padrísimo. Oye, entonces te comentaba que en este sentido desaparece la Pamplona, pero son 20 a 25 mil personas en un fin de semana. Una boda, pues te puede representar hoy en día, pues el fácil, la misma cantidad, pero cada fin de semana. 20, 30 mil personas en el pueblo, en donde en aquel momento pues tampoco había la oferta hotelera, se quedaban en casas, se quedaban en patios, se quedaban en las bancas, en los parques, o 10 en un cuarto y demás. Hoy en día esta oferta de renta vacacional pues hizo que en los últimos años se convirtiera en un destino muy interesante para invertir en San Miguel de Allende, porque tú puedes comprar hoy en día una casa y cuando la quieras venir a usar a San Miguel de Allende, pues está padrísimo, porque cuando no la estés usando, pues te puede dar un retorno sobre tu inversión muy interesante, no nada más por la plusvalía que se mantiene en dólares, sino por esta parte de la renta vacacional que bien manejada te puede justamente dar en dólares quizás hasta un 10% anual, que lo convierte en una inversión muy interesante, Arturo, y pues que estamos esperando que San Miguel de Allende, una vez abierta la pandemia, pues pueda seguir con esta vocación de crecimiento y eso hará que el seguir invirtiendo en San Miguel de Allende pueda seguir ofreciendo estos altísimos rendimientos muy interesantes. Sí, te platico, Eric, que promovemos mucho en Río Capital el crowdfunding y hace poco, no sé si te platiqué, se levantó una campaña muy exitosa para financiar la construcción del hotel de Camino Real en San Miguel de Allende, que ya está ahorita en construcción. Va a ser un hotel diseñado por Artigas, operado por Camino Real, va a ser otra marca, no va a ser Camino Real, pero va a ser de la cadena Camino Real, creo que son como 46 llaves para arrancar operaciones en el año 2020, 2022. 2022, Entonces, creo que ese tipo de inversiones, y se dio todo el levantamiento de capital y todo el proceso de definir el proyecto, se dio en plena pandemia. Entonces fue uno de los proyectos que más apoyamos y me dio mucho gusto ver cómo siguen grupos apoyando y apostándole, como también Paola y el Tocayo, apoyando pues la ciudad de San Miguel de Allende. Quería preguntarte, ¿qué está pasando ahorita? ¿Quién está comprando? ¿Quién son extranjeros? ¿Son mexicanos? ¿Son chilangos que no estamos saliendo de la Ciudad de México? ¿Qué es lo que estás viendo ahorita en demanda, amigo? Ya.
Pues mira, seguimos viendo extranjeros. De hecho, te diría yo que estamos viendo más extranjeros que antes, que Ujú. están viendo en México un lugar seguro para invertir y un lugar muy atractivo como San Miguel de Allende. Obviamente, los precios sufrieron un ajuste en época de pandemia porque al principio de la pandemia pues, hubo menos compradores, los precios sufrieron un cierto ajuste, también después de venir de un 2019 en donde la demanda bajó y estamos viendo extranjeros, Arturo, estamos viendo extranjeros norteamericanos viniendo a comprar casas en el rango desde los 300, 400 mil dólares hasta pues las casas de 900, arriba de $1,000,000. Por el otro lado, pues también estamos viendo mexicanos que están adquiriendo créditos, que hoy en día sabes que la banca pues está arrebatándose y está colocando dinero para la vivienda. Infonavit, pues en San Miguel de Allende no existen proyectos netamente de esa naturaleza, más que para la gente que vive en San Miguel de Allende hay unos esfuerzos en donde pues obviamente todos los meseros y la gente que trabaja en los servicios pues tiene que tener también acceso a la vivienda y hay proyectos que están ofreciendo eso. Sin embargo, gracias a Dios en San Miguel de Allende no hemos tenido esa tentación de venir a hacer esos grandes proyectos que sucedieron en otros destinos que, pues bueno, vienen a afectar finalmente 10 años, 15 años después al destino, como quizá pasó en Cocoyoc o en algunos otros lugares en el estado de Morelos. Pero hay gente que está aplicando en un Cofinavit su crédito de Infonavit junto con el crédito bancario, está invirtiendo. Entonces estamos viendo también mexicanos. Y pues desde el principio de la pandemia yo veía, y es algo que vimos suceder, y yo creo que va a seguir sucediendo, Arturo, el que mucha gente de la Ciudad de México, incluso gente de Querétaro, gente de Guadalajara, gente de León, gente de muchos lugares, ha visto en San Miguel de Allende y sobre todo en los desarrollos campestres como Cuenca Bajío, como Rancho Los Labradores, como Las Ventanas, como algunos otros proyectos que están comenzando a ofrecer o que ofrecen ya desde hace tiempo la vida en el campo, que para mí es el nuevo lujo, el poder vivir en el campo sin estar todos confinados, con sana distancia entre las casas, con todos los servicios, con un extraordinario internet y con la seguridad de que puedes salir de tu casa y no te vas a contagiar, te vas a encontrar a alguien que está pasando en la banqueta de enfrente, ¿no? Estamos viendo eso, estamos viendo gente que se vino a vivir aquí, a pasar la pandemia rentando, lo cual fue muy interesante porque al no haber esa demanda de la renta vacacional, pues de repente empezó a haber una oferta muy interesante de gente que quiso poner su casa en renta a largo plazo, en lo que la pandemia pasa. Los precios bajaron porque hubo una cantidad de oferta importante y mucha gente se vino a vivir. Y hoy en día que están probando las mieles de vivir en San Miguel de Allende, una ciudad que te ofrece la grandiosa vida de la provincia, pero con la sofisticación pues de cualquier ciudad que puedas comparar con Nueva York, Venecia o lo que sea en cuanto a gastronomía y entretenimiento y demás, pues están viendo cómo invertir en San Miguel de Allende y poder ya sea o dejar aquí a su familia o trabajar incluso desde casa, ¿no? Entonces estamos viendo ambos mercados, Arturo. Oye, Eric, hay varias cosas. Nos preguntan por ahí, ¿en qué rangos están comprando? Nos dijiste los rangos de los extranjeros, pues si nos dice los rangos de los nacionales de Ciudad de México y Guadalajara, Monterrey, que están yendo a vivir a San Miguel, ¿qué rangos están comprando? Ya, mira, hoy en día existen desarrollos que están ofreciendo casas desde los 2,5 millones, desarrollos que no están siendo en este momento, pues bueno, beneficiados. Ya no se están dando permisos para ese tipo de desarrollos en San Miguel de Allende, lo cual ha generado una polémica importante. Se está tratando de beneficiar desarrollos en donde pues sea inversiones un poquito más caras, más altas, ¿no? Pero hoy en día hay grandes, extraordinarios proyectos que justamente te ofrecen el no estar en el centro histórico, como lo es Cuenca Bajío, que de verdad es un proyecto espectacular que te ofrece estar a 5 minutos del centro, pero con todas las bondades del campo. Y proyectos como ese y algunos otros empiezan a ofrecer, pues, justamente casas desde los 3 millones, tantito abajo, ahorita en Friends and Family preventa, hasta poder comprarte una casa muy bonita de 8 millones de pesos en esta parte, ¿no? Y eso estamos viendo los mexicanos comprando casas en el rango quizá de los 2,5 a los 4,5, 5, el grueso,
de mexicanos que aplican un crédito y que están viniendo a invertir en esa parte, y esa parte ha crecido mucho, Arturo. Padrísimo. Estás hablando de KW Pedregal, tus amigos de Pedregal. Eh, Oye, les tengo que decir también, se me olvidó decirles al principio, para todos los que nos están acompañando, al final Eric nos va a dar una promoción muy interesante para todos los que se quedan al final, que ya nos faltan unos minutitos, acabamos a las 8 de la noche. O sea, aguántense para que vean la promoción que nos va a dar Eric para la gente que quiere aprender y tener como un conocimiento más profundo de los desarrollos de San Miguel de Allende o del Bajío. O sea, al final Eric nos va a platicar esta promoción, y también por ahí Hugo nos puso sus datos. Si alguien quiere saber más de Río Capital, ahí también están los datos de Hugo, si quieres poner tus datos. Nos están preguntando de Martorell. ¿Ubicas el de Martorell? ¿Martorell es uno de esos proyectos o es otro concepto? Nos pregunta Mundo Ejecutivo. Mira, Martorell están vendiendo terrenos en este momento. En un concepto están apostando por una zona cercana a San Miguel de Allende también. Ya no es el municipio, están justamente en la barrera. La mitad de Martorell queda dentro de San Miguel y la otra queda en el municipio vecino, que se llama Comonfort. Hubo un desarrollo muy exitoso enfrente de Martorell que se llama Viñedos San Miguel, que es uno de esos proyectos que San Miguel de Allende hoy está ofreciendo, en donde, pues bueno, no es que se descubra, sino que se recupera la parte de esa vocación vinícola para San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, que se pierde después de la independencia y desaparecen los viñedos. Sin embargo, pues hay testigos de que existían viñedos en aquella época, y hoy en día San Miguel de Allende empieza a ofrecer esa inversión inmobiliaria con viñedo muy interesante. Y enfrentito de Viñedo San Miguel, que fue un proyecto muy exitoso, está Martorell, que, pues bueno, te repito, está vendiendo terrenos en un concepto muy abierto, muy bonito. La verdad es que está precioso el lugar. Salieron justamente tantito antes de la pandemia. Desconozco cómo les haya ido, sin embargo, te puedo decir que es un proyecto muy bonito de gente seria que está apostando por San Miguel de Allende, y por, bueno, obviamente ligándose a San Miguel de Allende, aunque la mitad del desarrollo queda en Comonfort. Y pues bueno, es un desarrollo que está viniendo a hacer las cosas bien, ¿no? Yo creo que no hay peor competidor que pueda hacerle daño a un destino cuando ven a un desarrollo y no termina las cosas, deja las cosas a medias, embauca a la gente, no puede entregar escrituras porque nunca tuvo el agua o lo que sea. Y Martorell no es el caso. Martorell es un proyecto serio. Lo hemos analizado con calma, incluso algunos de los asociados que están en Keller Williams lo han estado promoviendo, y pues es un proyecto muy bonito, muy ambicioso y muy grande, Arturo, que está ofreciendo una vida en el campo también interesante en terrenos de 1,000 metros cuadrados, lo cual, pues bueno, te brinda esa bondad de poder estar realmente viviendo en el campo, y no algunos proyectos que quizás hayan equivocado y que metieron la ciudad en el campo. Entonces no estás ni en la ciudad ni en el campo, estás lejos de la ciudad, pero te sientes en la ciudad y estás a 10, 15 o 20 minutos, ¿no? Martorell creo que está haciendo las cosas bien y vamos a esperar a ver cómo se sigue desarrollando. Padrísimo, Ari. También nos pregunta Cirándaro, que si también vende terrenos y que si ahí se puede construir y que si Fíjate trae que, un menor monto. Ajá. mira, en Cirándaro hay una parte en donde sí se venden terrenos, puedes tú construir tu propia casa, es una parte más en el rango residencial, y hay algo de oferta en ese sentido. Es un campo de golf, para los que no lo conocen, de 9 hoyos, ejecutivo, porque son hoyos par 3, muy bonito, diseñado por Alarcón, el que fue el coach de Lorena Ochoa. Está muy bonito, la verdad es que metieron infraestructura de primera, calles, iluminación, espacios públicos con parques y demás. Y lo que hicieron dentro de Cirándaro, Arturo, fue vender macrolotes en donde invitaron a otros desarrolladores de Querétaro y de otras partes de México, de Guadalajara y del norte del país, gente de la Ciudad de México, que han comprado macrolotes y han estado ofreciendo proyectos de alta densidad, ciertamente, en un concepto que está a unos quizá 7 minutos de la cabecera municipal,
Y pues bueno, se ha convertido en un destino interesante. Está en la parte alta, está por la parte que vienen entrando de la Ciudad de México, por lo cual pues queda muy fácil para toda la gente de la Ciudad de México y de Querétaro invertir ahí. Y existen varias opciones, te repito, existen terrenos y existe compra de casas pequeñas, a veces dúplex, uno abajo, uno arriba, de alta densidad. No te diría que no es esa parte de los clústeres, de los macrolotes, no es la vida en el campo, sin embargo, pues bueno, está bonito, está bien hecho, y pues bueno, se ha convertido en una oferta interesante para inversionistas de la Ciudad de México para su casa de fin de semana. Padrísimo. De eso te iba a preguntar también, Eric. Muchos de los que nos están escuchando son desarrolladores, constructores, arquitectos que están visualizando también otras oportunidades. ¿Qué nos recomendarías, mi querido Eric, para la gente que está buscando oportunidades? Si te dijeran, oye, ¿qué puedo construir? ¿Qué me recomiendas desarrollar? ¿Qué oportunidades inmobiliarias ves en los siguientes años en San Miguel? ¿Qué nos podrías decir? Mira, yo te diría que tengan mucha precaución de poder hacer una buena consulta de cómo quedó el nuevo plan de ordenamiento territorial, que tardó su tiempo en poder ser terminado, publicado, consultado debidamente. Y hoy en día, que acaba de ser publicado y autorizado por el Estado de Guanajuato, después de un largo tiempo de un Instituto Municipal de Planeación y todas las consultas debidas y por hacer, hoy en día, si adquieres un terreno que no tenga el uso de suelo, te va a costar mucho trabajo. Okay. La visión hacia bueno, el plan de ordenamiento territorial anterior fue justamente creado en el 2005 y fue creado para el 2020. Hoy en día se crea el del 2020 para el 2040 y es un plano que va a buscar, Arturo, el poder buscar una densidad menor. Veo poco probable el que puedan volver a existir desarrollos como Cirándaro, en donde existe una alta densidad. La densidad va a ser menor. El municipio de San Miguel de Allende va a beneficiar, por lo menos en la visión de este gobierno, que al parecer puede que tenga continuidad, va a tratar de beneficiar proyectos que busquen la inversión de casas de arriba de 5 millones de pesos. El mercado lo existe, hoy en día incluso hay desarrollos que están viniendo a apostar para vender más bien casas de 8, 9, 10 millones de pesos en conceptos que verdaderamente puedan atraer el que, si bien la gente que ya hoy en día tiene su casa la pueda ofertar por Airbnb, y esta parte que te decía yo muy interesante, San Miguel de Allende está buscando gente que se quiera venir a vivir a San Miguel de Allende y generar comunidad, que no vayamos a perder esa parte de que no se convierta en un destino de fin de semana que solamente venga y sature, sino que sea un destino que viva en donde invierte, o sea, que la gente viva aquí de tiempo completo. A los desarrolladores se les está pidiendo y exigiendo que tengan un servicio de transporte para no meter más coches al centro, el que puedan tener una parte, no nada más de una casa club y demás, todas sus amenidades, sino que pueda tener servicios de una tienda de conveniencia ahí cercana para no tener que desplazarse y venir hasta el centro a comprar pues los víveres o el hielo o las cervezas o el huevo o lo que sea, ¿no? Entonces, te diría yo que se están buscando ese tipo de desarrollos como puede ser Cuenca Bajío, desarrollo o Rancho Los Labradores, en donde desarrollos sustentables que le estén apostando a energías limpias, en donde puedan tener densidades bajas, H2, buscando pues terrenos también que puedan ser de 500 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, y que seguimos creyendo que va a haber una demanda importante para los siguientes años de ese tipo de población que quiera venir a San Miguel de Allende. La UNAM acaba de poner una inversión importante, se va a construir una ala de la UNAM que va a ir enfocada obviamente a la parte de pues bueno, algunas carreras a nivel licenciatura y posgrados, y que pues bueno, va a traer esta otra parte. Y quizá lo que no hemos tocado, Arturo, es el decirte que San Miguel de Allende en los últimos años se convirtió también en un destino muy interesante inmobiliario industrial. Hay un parque industrial, el Polígono Industrial de San Miguel de Allende, que ha traído fábricas que surten al corredor
Industrial Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, y que, pues bueno, ha traído inversión muy importante a generar empleo, número uno, generar empleo a los sanmiguelenses, porque no están trayendo gente de fuera más que a ciertos niveles directivos, y eso pues ha generado también que la clase media de San Miguel de Allende siga creciendo, y eso ha sido parte de por qué San Miguel de Allende se haya conservado como un destino pues muy seguro, ¿no? Y esa oferta para esa gente de clase media, pues es en donde muchos de ellos viven justamente en Cirándaro y otro tipo de desarrollos, pero ya está bien ofertado, está bien cubierta esa demanda, y te digo, de aquí en adelante se está buscando, está beneficiando el municipio casas de un poquito mayor valor adquisitivo, ¿no? Te digo, 5 millones de pesos para arriba. Perfecto. No, pues creo que con esto tengo una visión mucho más clara, Eric, de San Miguel de Allende, de las oportunidades y del enfoque de los que quieran arrancar desarrollos inmobiliarios en San Miguel de Allende. Para los que no escucharon toda la conversación, está muy interesante desde el inicio, se va a quedar grabada en Instagram, en el perfil de Río Capital, tú la pueden escuchar cualquier momento. Y ya vamos a cerrar, creo que nos quedan como dos minutitos. Ya sabes que Instagram de repente nos corta y nos despide sin mucho aviso. Entonces, Eric, me gustaría también que des unas palabras de cierre y platicarnos de la promoción y qué tenemos que ganarnos para la promoción que generosamente nos estás compartiendo a toda la comunidad de Río y a la gente que nos está escuchando para que puedan conocer más de ti y de KW y de todo lo que estás haciendo en San Miguel, amigo. Gracias, Arturo. Pues mira, lo que les quiero ofrecer es, como director regional, y desde el principio de la pandemia lo hice como operador principal de 3 oficinas en México. Yo soy el operador principal de la oficina en León, Guanajuato, en San Miguel y en el sur de la Ciudad de México, en KW Pedregal. Y lo que me he enfocado, y pues bueno, hemos sido entrenados para eso, es en ofrecer consultorías a inmobiliarios que quieran llevar su negocio a otro nivel, en donde podemos justamente hacer un análisis de su negocio desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de tecnología, en dónde están sentados en este momento, en dónde están parados, cuáles son sus tasas de conversión, sus metas, qué pueden hacer y hacia dónde quieren ir, ¿no? Estas consultorías, en este caso yo lo que quisiera ofrecer son 3 consultorías, obviamente gratuitas, a las 3 primeras personas que me escriban a mi correo, que es Eric, con C nada más, eric.cházaro, con Z, @kwmexico.mx, independientemente de en dónde estén ubicados. La consultoría, en este caso, pues la estamos ofreciendo para cualquier parte del país, así es que no importa si no están en San Miguel de Allende, con todo gusto, y repito mi correo, eric.cházaro@kwmexico.mx. Una consultoría para el dueño de oficinas inmobiliarias o desarrolladores que tengan su inmobiliaria para justamente desplazar su desarrollo, ¿no? Está enfocado para eso, Arturo. Padrísimo, padrísimo. Si alguien quiere más información de Eric, ahí están poniendo sus datos. Si alguien quiere más información de Río, ahorita Hugo o Bianca ponen aquí los datos. Muchísimas gracias, Eric. En cualquier segundo se nos va la transmisión, pero muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad que siento que conozco mucho más a San Miguel. Ojalá que pronto podamos hacer más proyectos en conjunto con todo tu equipo y ahora tu presencia a nivel regional en KW, Eric. Sé que tu liderazgo ha ido creciendo y te lo han ido reconociendo y enhorabuena. Esperamos que también podamos ir ayudando desde la cancha de Río Capital a generar más proyectos increíbles como el hotel de San Miguel, como Cuenca, y traemos otros proyectos que luego te vamos a platicar en San Miguel de Allende. Te mando un fuerte abrazo, Eric, gracias por tu tiempo, felicidades por tu cumpleaños, por tu nombramiento. Esperemos que 2021 sea un gran año para ti, para toda tu familia y para tu comunidad de KW. Querido amigo, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Y gracias a todos, amigos.